de mi libro de cuentos El viaje más corto, editado por EAFID en el 2017, voy a leerles Un taxi en la montaña. Acostumbro subir a mi cabaña a las 5:30 de la tarde para aprovechar los últimos rayos solares. En pocos minutos, la montaña se va cubriendo con su velo gris y denso, y abajo empiezan a titilar las múltiples y dispersas luces de la ciudad. Pero ese primer día de noviembre tuve contratiempos y solo pude emprender la subida a las 9 de la noche con algo de temor, pero confiado en que por ser viernes tal vez habría más circulación y compañía. Iba confiado en que no aparecerían los asaltantes del camino que acostumbran a atravesar obstáculos en la carretera o a hacerse los caídos en el pavimento para asaltar a los viajeros y despojarlos de todo lo que encuentren y aun del vehículo si les cae en gracia. Rápidamente pasé el aviso de prevención: con lluvia o en la noche, transite bajo su responsabilidad. Y pensé que yo podría ser uno de esos idiotas que osan cruzar esta carretera a altas horas de la noche cual temerario héroe en desuso. Aceleré lo que más pude para superar la barrera de los 40 kilómetros que imponen las normas de tránsito e infundir a la vez zozobra en quien estuviese preparándome una emboscada. Pronto me di cuenta de que era el único desobediente viajero que emprendía el ascenso en contravía de las recomendaciones oficiales. Las pocas casas y negocios de la orilla de la carretera ya estaban cerrados y sus luces apagadas. Las luminarias estaban encendidas por tramos y ráfagas de viento helado amenazaban tormenta. Las fulguraciones dejaban ver nubes espesas, casi negras y apretujadas, dispuestas a precipitarse en pocos minutos, y los árboles se bamboleaban amenazantes hacia la carretera. Con un poco de esperanza, busqué algún restaurante o negocio abierto o casa con alero para refugiarme de los rayos y esperar a que pasara la tormenta, pues existe el riesgo de encontrar árboles atravesados o que caigan sobre uno, o deslizamientos de piedras y lodo, como había ocurrido 2 semanas atrás con 3 rocas de 2 y 3 toneladas que quedaron en media vía hasta que las reventaron con dinamita. Al no encontrar refugio, tuve que seguir con todos los riesgos posibles, maldiciendo mi decisión, el mal tiempo y a todos los seres o fenómenos que se atrevieran a entorpecer mi viaje. El carro apareció en el retrovisor. Me alegré mucho porque al menos habría alguien más por si alguna emergencia o necesidad. Era un taxi de los nuevos. Su amarillo metalizado daba un matiz especial a la oscuridad por el reflejo de las luces. Aunque no lo había visto antes, no me extrañó su aparición, pues son vehículos más veloces que mi Campero modelo 2005 y menos ruidosos. Durante 1 kilómetro aproximadamente, el taxi anduvo detrás a distancia prudencial. Aunque seguía lloviendo con menos intensidad, los truenos persistían y continuaban los vientos. Me tranquilicé, mantuve la velocidad y empecé a olvidar los riesgos y peligros de transitar de noche o con lluvia y solo y azorado. En las pocas rectas que hay enseguida del Paso Malo aceleré un poco, pero a la primera curva ya no vi el vehículo. Era imposible que se hubiera detenido o entrado a alguna finca o casa, porque por ahí no hay entradas ni casas ni nada acogedor, sino el precipicio a la derecha y la montaña a la izquierda. Tal vez se devolvería por la soledad de la carretera. En todo caso, por los espejos de mi carro ya no se veía ningún taxi. Avancé, dudoso de haber visto un espejismo o un asombro más bien, producido por el asfalto mojado, la lluvia, la bruma, la oscuridad y mi turbación. En ese momento quise acelerar más, pero fue imposible por las curvas y el mal tiempo. Iba a 60 por hora, a veces a 70, pero subir mala velocidad era muy riesgoso por la humedad, la poca visibilidad y el temblor que empezó a subir desde mis pies por las piernas y que se fue apoderando del estómago y el pecho, la boca que titiritaba de frío también, y las manos engarrotadas y los dedos que ya me dolían por la crispación que crecía. Pensé que iba a tener que orillarme y esperar la calma de mi cuerpo y de mi desasosegado espíritu. Me refiero a porque empezaron a desfilar en mi mente todas las supersticiones, los cuentos de viejas, las historias fantasmales y tétricas que se han tejido en parajes y campos de mi país. El origen rural ha marcado nuestra idiosincrasia,
y no deja de repercutir en la mente aún del más objetivo y descreído. En fin, había avanzado unos 3 kilómetros apenas y devolverme sería más peligroso a esa hora por el riesgo de pasar por ese barrio tan peligroso. Me resigné, tomé aire profundamente y traté de racionalizar la situación. A la curva siguiente, de nuevo un taxi amarillo idéntico al otro iba delante de mí. No había determinado las placas del anterior, por lo que no podía asegurar que fuera el mismo. En esta ocasión pude identificar la placa, la marca y la cabeza del conductor o conductora, ya que una larga cabellera sobresalía de su sombrero balón, por lo que no era fácil identificar su sexo. No iban pasajeros, aunque en un momento me pareció ver a otro agachado o de baja estatura, tal vez un niño. Pero al volver la vista a la placa vacilé, emití un quejido de derrota y volví a temblar. Me parecía imposible que las 3 letras fueran las iniciales de mi nombre y apellidos, y las cifras los 3 últimos números de mi documento de identidad. Aunque es común que vea estos 3 números en las placas de vehículos, nunca han coincidido con las iniciales de mi nombre. Me asusté mucho en un principio, pero pronto volví a serenarme y traté de borrar cualquier presagio que se me ocurriera al respecto. Para darle lógica a la situación, pensé que posiblemente el taxi que iba adelante se había estacionado desde hacía mucho rato a la espera de que amainara la tempestad. Así anduvimos 1 kilómetro más hasta que él aceleró y se perdió de mi vista. Como la tormenta bajaba de intensidad y ya era una lluvia pertinaz pero sin vientos ni rayos, disminuí la velocidad y continué el camino escuchando jazz en el radio. 4 o 5 curvas más adelante apareció de nuevo, pero esta vez venía detrás. Empecé a inquietarme, aunque era posible que se hubiera detenido en la fonda del Chicharrón, que está por este sector de la carretera, mas no estaba seguro de haberla pasado. Como de costumbre, a la distancia convencional el taxi me seguía. En vano intentaba identificar los rostros por el retrovisor, pero las permanentes curvas y las subidas que hay en este trayecto no me dejaban verlos con precisión. De pronto alcancé a ver, en una corta recta, que el conductor era un hombre de unos 35 años y su acompañante una mujer muy joven y de aspecto andrógino. Fue cuando miré el reloj del carro y recordé que a esa hora ya debía haber llegado a mi cabaña, pues comprobé que habían transcurrido 40 minutos desde que había salido de la ciudad. No era posible que apenas estuviera al frente del tanque de las empresas públicas. Esto sí me pareció preocupante, pues no me había detenido, había viajado entre 40 y 60 kilómetros por hora, no hubo demora en la circulación, pues solo íbamos el taxi y mi campero. No tuve más que asociar este anacronismo con la coincidencia de la placa con los signos abreviados de mi identidad. Entonces empecé a tomar precauciones. Intenté llamar por el celular, pero no había señal. Aseguré las puertas. Me calé la gorra de invierno y me anudé la bufanda. Y acerqué la mochila para saltar con ella en caso de que el hombre frenara y me hiciera detener. Pensaba que fácilmente podría lanzarme por el flanco derecho de la carretera y rodar por la pendiente y esconderme en el bosque. O tal vez encontraría alguna casa por ahí. Otro recurso sería trepar a un árbol antes de que me alcanzara en caso de que decidiera perseguirme, pero inmediatamente recordé mi edad y que esta maniobra sería casi imposible. Entonces recordé las devociones de mi tía Lolita y convoqué a las ánimas del purgatorio de la Virgen del Carmen, patrona de los conductores y redentora de las mismas ánimas en pena. Traté de calmarme y de tener la cabeza fría para controlar la situación en caso de que se complicara. Llegué a pensar que estaba paranoico, todo a causa de la situación que se vive en la ciudad desde hace años, donde la vida cada vez vale menos, las autoridades poco hacen contra la delincuencia y cada día hay más violencia e impunidad. Recordé el aviso de alerta. Todo el horrible mundo del cine de zombies y de terror se me presentó en ese instante y aunque quise desecharlo, era evidente que el cine gringo también me estaba afectando la conciencia a pesar de mi escepticismo, de mi especie de agnosticismo y hasta de mi incipiente ateísmo. Pensé que si encontraba más adelante algún espacio más amplio, podría reversar y emprender un veloz regreso. De hecho, lo intenté hacer, pero al darme cuenta de que el taxi había desaparecido
y viendo que ya estaba próximo a coronar la montaña, desistí y continué con más velocidad, pues el terreno se hizo plano, las curvas fueron desapareciendo por largos trayectos y el bosque se fue convirtiendo en esporádicas casas de recreo, fondas y pequeños negocios cerrados. Volví a ver el reloj del carro. Estaba como detenido. Era la misma hora de la primera vez que lo había consultado. Me fijé en el reloj del celular y marcaba la misma hora del otro. Pasé a una emisora popular, de esas que dan la hora más que noticias o música, y dio exactamente la misma de mis dos relojes. Ahí sí me sentí más trastornado, pues no podía suceder que hubiera recorrido en un instante los 10 kilómetros que me faltaban cuando consulté por primera vez la hora y comprobé que ya llevaba 40 minutos desde que había salido de casa. Entonces me detuve en la montañita a cenar algo. Afortunadamente este restaurante permanece abierto hasta las 10 de la noche. Ya más tranquilo y despreocupado, pregunté al dueño si había arrimado allí un taxi de los nuevos con dos ocupantes, uno de pelo largo y una muchacha. La respuesta del empleado me pareció un poco extraña, pues a pesar de la confianza que nos tenemos, me dijo: no, don Camilo, un taxi a esta hora, por aquí, solo puede ser un fantasma. Al insistirle en que me explicara lo que me quería decir con esa frase, me aseguró que después de las 7 de la noche nunca sube un taxi por esta carretera. Y al insistirle en que me explicara este nuevo misterio, él apenas se rió y siguió asando la carne que le había pedido. Comí sin degustar la cena y en lugar del café con leche que acostumbro, me tomé 2 aguardientes y partí para mi cabaña a 5 kilómetros de donde estaba. La carretera terciaria es tan estrecha que a veces solo puede pasar un carro, con curvas cada 5 o 10 metros y varias subidas. Además, solitaria, poco iluminada y rodeada de espeso bosque. Sin embargo, ya me sentía más tranquilo, pues estaba en mi terreno, conocía a todos en la vereda y ya faltaba poco para llegar a mi propiedad. Paré en el chispero. Había varios vehículos ahí estacionados, muchas personas departían en la tienda y sonaba música alegre a alto volumen. En verdad, el lugar se veía animado. Apenas vi un taxi, pero de los viejos, aunque no dejé de observar a los clientes por si alguno se parecía al hombre de pelo largo y sombrero balón. Para tranquilizarme, decidí cerrar el asunto de la carretera, pues aunque anduvimos varios kilómetros juntos, tal vez el taxi había seguido para Río Negro y ya no había motivo de zozobra ni de interés. Además, era suficiente con lo que me había sucedido. Era mi secreto y ya no me preocupaban unos tragos de más. En mi interior buscaba desechar alguna superstición de tantas que abundan en la región, y me propuse no comentar con nadie el asunto para no crear una nueva que aterrorizara a tantos que por esta carretera tienen que circular todos los días. Totalmente olvidado de la aventura vivida en la carretera principal y reconfortado por los contertulios que encontré en la tienda, decidí llegar por fin a mi refugio. Mi cabaña está situada en la colina más alta de la vereda. La carreterita apenas permite el paso de un carro y por su altura exige la doble para subirla sin contratiempo. Aceleré mi campero desde unos metros antes de iniciar la penúltima loma, avancé con las luces altas, subí la segunda cuesta menos empinada y ya pude contemplar la entrada de mi terreno. Al llegar, vi con sorpresa la puerta abierta. Me pareció extraño, pues siempre la dejo cerrada con candado. Sin embargo, supuse que el jardinero había estado trabajando ese día y había olvidado cerrarla, o la había cerrado mal y los ventarrones la habrían abierto. Dudoso, avancé. La puerta se cerró tras de mí y al fondo reparé el mismo taxi de la carretera estacionado a la entrada de la casa. Lo comprobaba la maldita placa. No vi a nadie en él. En ese instante sentí mi cuerpo tan pesado como si fuera de plomo. Intenté gritar y de mi boca no alcanzó a salir ni un quejido. Quise abrir la puerta para salir huyendo, pero estaba sellada como una caja fuerte. En la cabaña se encendieron las luces y broncos sonidos empezaron a propagarse por el campo. Medellín, 2014.